del sistema sensitivo es un poco más sencillo que los otros, ¿no? Pero recordar los apartados, ¿no? La sensibilidad superficial, contacto, dolor y temperatura, sensibilidad profunda, que serían las estesias, ¿no? Varestesia, palestesia y batiestesia. La sensibilidad cortical, que realmente es integración y son náuseas. La grafistesia viene siendo una náusea, aunque acaba en estesia, sería grafognosia, ¿no? Pero pues le decimos grafiestesia por de costumbre, ¿no? Como tantas cosas que hemos visto, ¿no? Que es por costumbre. La maniobra de Barré, etcétera, ¿no? Y sensibilidad visceral y los signos de irritación meningia, ¿no? Son todos los apartados. En la sensibilidad superficial es tacto, temperatura y dolor, y recordar que básicamente hay dos tipos de sensibilidad. Una protopática, que básicamente la superficial es más de tipo protopático, es más difuso, primitiva y más localizada y no muy discriminativa, ¿no? Y la sensibilidad epicrítica, que es una sensibilidad muy discriminativa, fina, bien localizada, y que podemos distinguir la intensidad y las características del estímulo, ¿no? O sea, podemos precisar si es un material determinado, etcétera, ¿no? Para todo esto, pues tenemos todo un sistema de recolección de información, ¿no? Y se llaman receptores, ¿no? Entonces, en el sistema motor tenemos realmente los músculos, ¿no? Que son los efectores, ¿no? O sea, son los que a donde nos va a llegar el efecto del movimiento y van a ser los que lo ejecutan, ¿no? En el sistema sensitivo, pues es al revés, tenemos una serie de receptores que nos permiten que esa información sea captada y llegue a nuestro sistema nervioso central. Entonces, realmente el sistema sensitivo empieza a nivel periférico, ¿no? Y de ahí va a tener aferencia al sistema nervioso central. ¿Les queda claro el concepto? Sí, Doc. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que, bueno, hay quimiorreceptores, receptores lumínicos, receptores químicos, de todo tipo, ¿no? Y en pares craneales, pues ahí ya vieron varios, ¿no? Auditivos, etcétera. Aquí estamos hablando básicamente de mecanorreceptores y receptores al dolor, ¿no? Los mecanorreceptores son los que pues, responden a estímulos mecánicos y son los primeros 5. Y las terminaciones nerviosas libres son las que responden al dolor, como ustedes lo tienen de sobra conocido, ¿no? Y tenemos varios, ¿no? Y su localización, pues básicamente es en la piel, tanto en la epidermis como en la dermis, más o menos profundos. Y estamos hablando de todo el aparato de recolección de información a nivel cutáneo. Y aparte, a nivel neuromuscular, para saber las posiciones, las posiciones de nuestras articulaciones, el grado de tensión, la fuerza que estamos ejerciendo, etcétera, a nivel muscular. Y esto por eso les digo, no siempre podemos separar motor de sensitivo, sobre todo en este aspecto, ¿no? Pero bueno, el sistema motor tiene que tener una información de qué tanta tensión estoy ejerciendo, hasta dónde está en una posición, qué músculo agonista y antagonista. Y toda esa información tiene que entrar al cerebro también y es propiocepción. Y eso es básicamente a través de los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares que ya habíamos hablado un poco de ellos, ¿no? Entonces, este sería el sistema propioceptivo y este sería un sistema estereoceptivo, ¿no? Que nos trae toda la información, aunque algunos también se encuentran a nivel articular. Tenemos los discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, los de Pacini, Krauss, Ruffini y terminaciones nerviosas libres. Les digo, los primeros 5 son mecanorreceptores. Los de Merkel están básicamente, depende de la especie donde se estudie. De un animal a otro varía mucho, ¿no? Dependiendo el órgano que más se utiliza para sensibilidad. Por ejemplo, en perros y gatos, pues los tienen distribuidos en las mucosas oral, la lengua, etcétera, ¿no? Para poder tener una discriminación más fina. En el humano, como les digo, nuestra mano, pues es una parte muy importante, también la boca, ¿no? Pero la mano es una parte muy importante en la parte sensitiva. Y, y tenemos una gran cantidad de estos receptores, sobre todo hacia las yemas de los dedos, porque están en la epidermis, pero profunda, ¿no? No superficial, porque esa se descama, ¿no? Y tiene que ver con el tacto ligero y discriminativo, ¿no? O sea, los discos de Merkel tienen esa capacidad de percibir el roce y además poder discriminar el estímulo.
Entonces tienen que ver con sensibilidad epicrítica, ¿no? Los corpúsculos de Meissner, ¿no? Se encuentran también con funciones de tacto suave y estiramiento y se encuentran en la dermis un poco más abajo de los otros, no mucho más, y distribuidos en plantas, palmas, genitales, etcétera, para el estímulo, ¿no? Los corpúsculos de Pacini, ¿no? Que Pacini empieza con P y presión empieza también con P. Entonces podrían recordar eso también como neumotecnia, ¿no? Y están en las dermis también, pero también se encuentran en las articulaciones. Y estos perciben presión y vibración, ¿no? Digamos que el tacto suave es Meissner y Merkel, y ya un tacto fuerte, presión alta, sería los de Pacini, ¿no? Krauss y Ruffini normalmente los hemos tenido como receptores a temperatura, ¿no? Y están en la dermis, ambos, ¿no? La función, pues sí, sí tiene que ver con la temperatura, pero aparte parece que también tienen que ver con otras funciones como estiramiento, ¿no? De Krauss, de hecho, pues se conoce que son sensibles al frío, pero también tienen otras funciones y de hecho, pues no se acaba de completar, de entender su fisiología, ¿no? Y los de Ruffini, ¿no? Que si se quieren acordar de calor, acuérdense de rostizar, ¿no? Ruffini, rostizar, y son los que tienen que ver con calor, pero también son sensibles al estiramiento. Entonces, por eso son mecanorreceptores, ¿no? No nada más son sensibles al estímulo térmico, sino también motor, ¿no? O mecánico. Y bueno, las terminaciones nerviosas libres, que pues ustedes saben que están distribuidas prácticamente en todo el cuerpo y son arborescencias dendríticas en la piel, ¿no? Pues van a ser básicamente al estimularse, percibirse dolor, sobre todo tipo protopático, y están por todo el cuerpo, ¿no? Y obviamente tiene una función muy importante, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, doc, todo claro. No, doctor. Esto de alguna forma ya lo conocían de sus clases de histología, ¿no? Y bueno, los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares, que los tenemos aquí abajo en su pantalla, esos nos van a, les digo, nos dan información de la sensibilidad profunda articular y posición articular. Están en los tendones y los usos neuromusculares en las fibras musculares. Si no existiera esto, yo podría hacer un esfuerzo tan grande que el músculo se desgarraría o el tendón se rompería o la posición sería inadecuada, ¿no? Entonces, sí, sí son muy importantes porque dan una alimentación tanto para el arco reflejo como para propiocepción y posición. Vamos a la que sigue. Entonces, aquí tienen un esquema de la piel, ¿no? Con sus capas, ¿no? Y la dermis, la epidermis, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo. Y bueno, incluso los folículos pilosos, ¿no? Y aquí pueden ver cómo también hay terminaciones al folículo piloso, ¿no? Porque sabemos pues que sí son muy sensibles al dolor, ¿no? Y aquí pueden ver las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Acuérdense de rostizar calor, ¿no? Los de Pacini que tienen que ver con presión, ¿no? En la dermis profunda, ¿no? Los más sensibles al tacto, más superficiales, ¿no? Meissner, y los de la epidermis, ¿no? Los de Merkel, y que se encuentran sobre todo, les digo, en las yemas de los dedos, ¿no? Entonces, aquí en esta, pues prácticamente tenemos la mayoría de los receptores que nos van a llevar toda la información. Dolor, temperatura, presión en la piel, ¿no? Aquí podemos ver otra vez los receptores, ¿no? Cómo están distribuidos, ¿no? Y los usos neuromusculares, ¿no? Y les digo, ya los conceptos de frío y calor, pues sí son válidos porque sí tienen esa percepción, pero no nada más eso, ¿no? Ahora, la sensibilidad profunda. Entonces, la sensibilidad profunda tiene que ver con los corpúsculos de Pacini, sí, posiblemente también con Meissner, ¿no? Pero sobre todo son los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi y el aparato de recolección. Y nos va a dar básicamente tres informaciones a la hora que estoy explorando. Varestesia, que es la percepción de presión; palestesia, que es la percepción de vibración; y el percibir, uno se pone a pensar, ¿por qué el cuerpo tiene que percibir la vibración? ¿No? Porque todo lo que tenemos, pues es por un motivo, ¿no? Y la vibración como que no es algo que sentimos comúnmente, ¿no? No es algo que cause dolor, no es algo que ponga en alerta, ¿no? Entonces, pero sin embargo lo podemos percibir, ¿no? Y entonces se puede explorar, ¿no? Y la batiestesia,
que es la posición o actitud de segmentos del cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con la topognosia, ¿no? O sea, finalmente nos cuesta trabajo totalmente separarlo, igual que la varestesia, la percepción de peso, tiene que ver con la cuantificación del peso, que sería la barognosia, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces ahora veamos, ¿no? Estos receptores musculares, ¿no? De presión y estiramiento, que es lo que perciben, ¿no? Por eso los reflejos de ahí vienen, reflejos de estiramiento muscular, ¿no? Entonces tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que realmente se encuentra a nivel de las inserciones tendinosas de los músculos, ¿no? Y a nivel de las fibras de colágeno, y esto ya nos va a permitir, o va a haber la aferencias al ganglio de raíz posterior y luego a la médula espinal, como ahorita vamos a ver. Y los usos neuromusculares, ¿no? Que tienen la capacidad, les digo, de detectar el estiramiento del músculo y en caso de que sea mucho, dan una señal de que se aborte ese estiramiento, ¿no? O sea, si yo hago mucha fuerza, pues va a llegar un punto donde de plano el músculo va a detener antes de lastimarse, ¿no? Y son bastante complejos en su microanatomía, ¿no? O su anatomía microscópica, ¿no? Entonces, aquí pueden ver cómo esos usos y órganos tendinosos, pues a la hora de que están generando una contracción muscular y está habiendo un estímulo sobre esto, pues nos dan la información, va a entrar por el asta posterior a la médula espinal, y aquí la información pues va a ascender por los cordones posteriores, obviamente, para darnos información de la posición, etcétera. Pero antes que eso, sí, y vean cómo hacen, aquí está el soma de la neurona en el ganglio de raíz posterior, ¿no? Pero antes de eso, en el asta posterior, luego va a ser también algunas fibras axónicas hacia las gamma y alfa motoneuronas, ¿no? Va a ser una sinapsis, o a través de neuronas inhibitorias, como se acuerdan que yo les había dicho que eran las interneuronas, ¿no? Entonces, del asta posterior, tanto va a ir información al sistema nervioso, al cerebro, ¿no? Propiamente, porque esto ya es sistema nervioso central, y también va a ir información al asta anterior. ¿Y cuál es la función de esto? Pues es justamente nosotros cuando lo revisamos en sistema motor, pues les digo, no lo podemos separar totalmente, lo vamos a ver como el arco reflejo, ¿no? Que se integra en la médula. Pero a nivel funcional en lo cotidiano, si yo ejerzo mucha tensión en un músculo, voy a generar una respuesta inhibitoria que va a generar que este músculo ya no se pueda seguir contrayendo y además que se contraigan los músculos antagonistas, ¿no? Por ejemplo, el tríceps, para relajar y no permitir un movimiento tan violento o tan fuerte, ¿no? Entonces tengo reflejos miotácticos, que son realmente los de estiramiento muscular, y los reflejos negativos del estiramiento, ¿no? Que son los de relajamiento del músculo. ¿Les queda claro? Sí, doctor. Entonces, sí tenemos una combinación sensitivo-motora, ¿no? O sea, no es puro sensitivo. Ahora, la sensibilidad visceral es una sensibilidad en las vísceras, ¿no? Es de tipo doloroso, es mal definida, o sea, es protopática y su respuesta básica es dolor. Se puede acompañar de respuestas del sistema nervioso autónomo, sobre todo de tipo vagal, ¿no? Del parasimpático. Entonces, el dolor típico visceral, o la respuesta visceral que tiene fenómenos parasimpáticos, pues por ejemplo es un cólico, ¿no? Un dolor tipo cólico abdominal es un tipo de sensibilidad visceral que se va a acompañar de síntomas parasimpáticos. Ustedes alguna vez han estado enfermos del estómago, ¿no? Y bueno, un dolor intenso genera diaforesis, deseo de evacuar, náusea, puede llegar al vómito. Todas esas son respuestas parasimpáticas, ¿no? Puede haber hipotensión, ¿no? En el caso de un dolor muy intenso. Y es por esto mismo de la forma en que va uno a responder al dolor visceral, ¿no? Y les digo, no siempre es muy definido, o sea, me cuesta a veces trabajo localizar mi mismo dolor, ¿no? Y lo puedo estimular o localizar generando maniobras que generen dolor, ¿no? Y a veces respuestas vagales, pero pues no son cosas que hagamos habitualmente en la exploración cotidiana. En pacientes que tienen alguna lesión neurológica que les está afectando justamente la función, ¿no? Por ejemplo, incontinencia urinaria, podría ser que lo explore, pero habitualmente no en la exploración neurológica, sino en la exploración urológica.
Entonces, la sensibilidad visceral, les digo, no se explora por lo regular, ¿no? O sea, no lo estamos explorando habitualmente en la exploración de sensibilidad neurológica, sino pues cuando vemos que si hay un problema, lo podemos explorar ya en forma muy dirigida, o el mismo especialista en otro campo lo va a explorar, ¿no? La podemos localizar a nivel vesical, en las glándulas mamarias, en la tráquea, los globos oculares, la presión sobre los globos oculares, a nivel testicular, ¿no? Son dolores, cuando ha habido un traumatismo en esas zonas, pues sabemos perfectamente que es un dolor de tipo visceral, ¿no? Si el paciente tiene un dolor de ese tipo, pues me lo puede describir, ¿no? Yo sé que es sensibilidad visceral, ¿no? Ahora, si yo lo quisiera explorar dirigidamente, pues evito generarle dolor, pero sí puedo ver si hay una respuesta de plenitud y llenado vesical. Y entonces puedo hacer compresión con dolor, ¿no? Sobre los ojos, ¿no? Y o puedo hacer una prueba de llenado vesical. Entonces le pongo una sonda Foley, por eso le digo, no lo exploramos rutinariamente, ¿no? Pongo una sonda Foley con toda la técnica que debe ser, vacío la vejiga y después la voy a llenar otra vez yo con solución, estéril obviamente, y entre 120 y 150 mililitros debería el paciente empezar a referir el deseo de micción. Entonces yo tendría una sensibilidad conservada, ¿no? Hay vejigas que son de tipo neurogénicas, es decir, hay incontinencias urinarias que también pueden ser espásticas, es decir, un paciente con un problema vesical espástico va a tener una gran vejiga llena, ¿no? Pero no percibe la sensibilidad, es decir, no lo siente, no percibe que está llena. Y lo que está espástico es el esfínter, ¿no? Vesical, no permite la salida de orina porque está espástico, ¿no? Y la vejiga es enorme y no lo percibe el paciente porque pues no hay sensibilidad. En ese tipo de pacientes es en el que yo de repente podría llegar a explorar a ver si sí hay percepción vesical y deseo de micción vaciando la vejiga, pero también en el estudio me puedo dar cuenta, ¿no? Si tiene una vejiga llena y luego le pongo una sonda y en lugar de 150 o 300 mililitros, que es el volumen máximo de la vejiga, tiene 1 litro, ¿no? Como sucede en algunos pacientes, pues obviamente no tengo que hacer más pruebas, ¿no? Yo ya sé que tiene un problema, ¿no? Y les digo, hay básicamente dos tipos de problema a nivel vesical, ¿no? O vejigas neurogénicas, las que son de tipo espástico, entonces con globo vesical y que incluso se acompañan de falla renal, ¿no? Pero es una falla renal post-renal porque ya no está drenando la orina, ¿no? Entonces el riñón ya no puede seguir funcionando adecuadamente y causan a la larga insuficiencia renal. Eso sucede mucho en los pacientes con lesiones medulares, ¿no? Y síndrome piramidal, pues también se afecta ese músculo, ¿no? Que finalmente, ustedes saben que hay un esfínter voluntario y uno involuntario, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es una vejiga retencionista y la micción se da por goteo, ¿no? Está tan llena que de repente hay fugas y mancha o sale un poco de orina, pero realmente es por goteo y siempre tiene mucha orina. Y les digo, lo que llega a rebosar es lo que vemos como micción en lo cotidiano. Y las otras vejigas neurogénicas, ¿no? Que son de tipo flácido, en donde hay una incontinencia total, ¿no? Y no hay contracción de esfínteres, y en ese caso realmente nunca hay un llenado vesical, simplemente la orina está saliendo libremente y no hay percepción de micción, ¿sí? Como sucede mucho en pacientes con cistocele y con una serie de problemas de piso pélvico, pero también por lesiones de tipo neuropáticos o de la neurona motora inferior, ¿no? Enfermedades que afecten la neurona motora inferior podrían cursar con una incontinencia urinaria, sobre todo las neuropatías, ¿no? Y en ese caso, pues sí sería muy útil también hacer una prueba a ver si tienen percepción de llenado vesical. Pero les digo, en lo cotidiano no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Les quedó claro lo de la sensibilidad visceral? Sí, Sí, doctor. doctor. Si de repente es mucha información, los mareo, me dicen, ¿eh? Sí, 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 doctor, doctor. pero vamos bien. Ok, ahora vamos a la sensibilidad cortical, ¿no? Entonces vimos superficial, profunda, la visceral, que rara vez la exploramos, pero ya les di algunos ejemplos. Y ahora la sensibilidad cortical, que les digo más bien es la integración de los estímulos, tanto superficiales como profundos, a nivel cortical. Y entonces yo ya puedo analizar esa información y decir con precisión qué es, de qué se trata, etcétera, ¿no? A través del tacto. Y es más que una percepción a través del sistema de recolección, que eso ya me lo dio los otros dos, ¿no? La superficial y la profunda.
Más que eso es el conocimiento de la sensibilidad o la información que yo tengo. Y también lo exploro aquí. ¿Se acuerdan que cuando vimos funciones mentales superiores, les dijimos las nocias habitualmente se exploran en los otros apartados de la exploración neurológica, como en óptico, ¿no? Cuando veo colores, auditivo por reconocer sonidos, etcétera. El gusto, ¿no? El olfato, pues aquí estamos explorando el tacto, ¿no? Entonces, son nocias y tengo la barognosia, que es el reconocimiento del peso, y ahí sí, cuando yo hablo de nocias sensitivas, pido exactitud en el paciente, ¿no? Salvo sea un niño que no puede tener este conocimiento, pues generalmente todos tenemos bastante capacidad, ¿no? Para percibir esto, ¿no? Entonces, yo puedo más o menos calcular cuánto es un kilo, medio kilo, etcétera, ¿no? De peso cuando lo estoy, o qué es más pesado, le pongo un peso de un lado y del otro y lo puede comparar. La esterognosia va a ser la capacidad de reconocer, les digo, un estímulo a través del tacto, ¿no? Entonces, le doy algo al paciente en la mano siempre y lo va a tocar y me lo describe, ¿no? Me dice, ¿qué es? Esto es esterognosia. Hay más nocias de este tipo, pero les voy a dar las principales, ¿no? La grafiestesia, pues le voy a marcar un símbolo gráfico, puede ser un círculo, un cuadrado o un número, ¿no? En la piel y le pido que me diga qué le estoy haciendo, ¿no? Obviamente no lo hago con una pluma que le marque, lo hago con algo que no deje marca, pero que sí lo pueda reconocer el paciente. Y la topognosia es reconocer y localizar un estímulo en donde lo estoy haciendo del cuerpo, ¿no? Va de la mano con la batiestesia. Entonces, hasta aquí pues están todos los apartados. ¿Cómo los vamos a explorar? ¿Sí? Aquí viene la técnica de exploración, ¿no? Entonces, primero tengo que tener claro que cuando voy a explorar a un paciente sensitivo, todas las maniobras se van a hacer con los ojos cerrados, ¿sí? Si tienen los ojos abiertos, pues él ve lo que estoy haciendo. Y acuérdense que el paciente quiere quedar bien. Para él esto es un examen, ¿no? Cuando yo lo estoy examinando, justamente para él es un examen y quiere sacar 10, como ustedes. Entonces, él va a hacer lo que pueda para eso, ¿no? Y a veces hacen trampa, ¿no? Entonces, siempre ver que cierre los ojos y lo voy a explorar con las mismas reglas de la exploración motora en sentido céfalo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies y de proximal a distal, es decir, de la parte del tronco hacia afuera, ¿no? Nada más que aquí voy a recordar que la piel, desde el punto de vista sensitivo, se va a dividir en territorios de dermatomas y territorios de nervios. Y para fines prácticos lo estoy explorando por territorios dermatomédicos, ¿no? La sensibilidad, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, 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 doctor. doctor. Les digo, todo esto, pues necesitamos de repente hacerlo, ¿no? Porque es la parte práctica, ¿no? Y tenemos la sensibilidad superficial, la profunda y la cortical. En la superficial voy a explorar el tacto utilizando un instrumento que sea suave, fino, como una pluma, pluma de un ave, ¿no? O un Kleenex, un papel secante hecho una puntita o una escobetilla, ¿no? Algo muy fino. Y voy a hacer trazos suaves, ¿no? Sobre la piel para que me describa el tipo de estímulo. O en las palmas de la mano podría tratar de hacer que describiera la discriminación entre dos puntos que ahí debe ser de milímetros, ¿no? Con un compás podría yo hacer que me perciba si es un solo punto o dos, ¿no? Luego, a nivel, eso sería tacto, ¿no? A nivel de dolor, pues es relativamente fácil explorarlo. Uso un objeto agudo que genere dolor, pero que no cause lesión cutánea, ¿no? Porque pues no ha faltado el que agarra la aguja de una jeringa y lo pica al paciente, pero donde le va picando, pues le va generando punciones, ¿no? Y va sangrando. Pues eso es totalmente inadecuado. Hay que doblar la punta de esa aguja y probarla en uno de tal forma que veamos que no me genera lesión, ¿no? O la otra, la que es ideal, por experiencia, digo, hay incluso instrumentos específicos para explorar sensibilidad, ¿no? Incluso en su martillo viene un punzón. Acuérdense que el martillo de Bock tiene justamente un punzón para explorar sensitivo dolor. Los que lo tienen lo saben, que ahí está, pero tiene una aguja muy fina, entonces hay que limar la punta de esa aguja, para que no lastime al paciente. No es la idea de lastimarlo, sino que sienta dolor nada más.
El instrumento ideal es un palillo de dientes, ¿eh? Y además es desechable, o sea, lo uso en un paciente y lo tiro. Y es biodegradable, ¿no? Entonces, ni contamino y es limpio y aparte es un instrumento ideal, ¿no? Porque pues difícilmente va a lastimar. Entonces, si ustedes no necesitan equipos sofisticados para esto, ¿no? Les digo, con un papel de baño que lo hagan rollito y con un palillo de dientes, perfectamente pueden explorar esto, ¿no? La temperatura es un poquito más complicado, ¿no? Acuérdense, seguimos en sensibilidad superficial. La temperatura, pues necesito tubos de ensayo que tengan una temperatura determinada, ¿no? Unos que estén prácticamente congelados, ¿no? A menos de 10, 12 grados, ¿no? De temperatura y caliente que estén arriba de 40 grados, pero que no queme, ¿no? No le voy a poner algo que está con agua hirviendo, ¿no? Y entonces puedo estimular con el tubo de ensayo y con frío y calor distintas áreas del cuerpo y que me diga si siente frío o calor, ¿no? Por dermatomas. Eh, eh, el, eh, Aquí se hace todo por dermatomas en la sensibilidad superficial. Entonces, el estímulo se hace así, les digo, también, así como la sensibilidad visceral, la temperatura habitualmente no la estamos explorando por dos motivos, ¿no? Por un lado que es complicado y por otro lado es raro que exista un problema sensitivo que afecte nada más temperatura porque la vía de temperatura y dolor van juntas, ¿no? Entonces, con que yo explore dolor, y si el paciente no me refiere ningún problema de sensibilidad térmica exclusivamente, este, eh, pues no necesito estar explorando la temperatura rutinariamente en todos los pacientes, ¿no? Tengo que saber qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y les digo, es extremadamente raro e inhabitual y motivo de una publicación que encuentren a ustedes a un paciente que no perciba temperatura, pero que sí perciba dolor, porque eso quiere decir que tendría una trastorno congénito, genético, en los receptores, ¿no? Extremadamente raro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ahora vamos a la sensibilidad profunda. Aquí en la sensibilidad profunda ya no exploramos tanto por dermatomas, sino por grandes segmentos del cuerpo, ¿no? Las 4 extremidades, ¿no? Y le pedimos al paciente que me describa con precisión el estímulo que estoy haciendo. Les digo, y se explora en grandes segmentos del cuerpo, no necesariamente por dermatomas. Podrían hacerlo por dermatomas, pero sería demasiado laborioso e inútil porque ya lo hicieron por dermatomas en la sensibilidad superficial. O sea que las dermatomas ustedes ya las definieron en la sensibilidad superficial. En cambio, en la profunda, lo que me interesa es saber cómo está la propiocepción en cada segmento del cuerpo, ¿no? Entonces, las piernas, los brazos, derecha, izquierda, y en cada segmento le voy a hacer un estímulo donde él me describa precisamente qué siente, ¿no? Entonces le hago presión y que calcule el peso o de qué lado estoy haciendo más presión. Con un diapasón, ¿no? Que vibre bastante, el de 128 es mejor, ¿no? Que el 256. Es el más adecuado porque vibra más. Lo voy a aplicar sobre alguna saliente ósea, ¿no? Puede ser el malleolo, ¿no? El proceso estilo radial, en la muñeca, etcétera, y que perciba la vibración. Entonces, yo espero que me diga que cuando se lo pongo, que siente, que pues que vibra, ¿no? Y finalmente le pido que me diga en qué posición está una articulación, que al mismo tiempo que hago la presión podría yo ver esto, o muevo yo una articulación, por ejemplo, un dedo lo hago hacia atrás y le pido, ¿sí? Tan sencillo, cierra los ojos y le hago el primer dedo de la mano, el dedo pulgar, lo hago hacia atrás, ¿no? Pero el paciente está con los ojos cerrados y le digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces él ya me debe decir, me está moviendo hacia atrás mi dedo pulgar, o me lo está empujando para atrás, o en las palabras que el paciente use, ¿no? Pero yo le tengo que pedir que me aclare bien si es mano derecha, si es mano izquierda, ¿no? Porque eso es importante ahora sí en esta parte de la exploración. Aquí sí lo estoy, como es sensibilidad epicrítica precisa, pues yo le pido al paciente precisión en que me le diga el estímulo, ¿no? Finalmente, en la sensibilidad cortical, que les digo va de la mano con la profunda, le voy a dar con los ojos cerrados en cada mano algún objeto. Les digo, puede ser una pluma, pero diferentes, ¿no? Le doy en cada mano con los ojos cerrados objetos diferentes y le pido que él los toque sin abrir los ojos y me los describa, ¿no? Y pues habitualmente me dicen, aquí hay una pluma, aquí es
algo más grueso como un marcador, o sea, me lo describen con bastante precisión, ¿no? Le puedo pedir cuál pesa más o si son iguales, ¿no? Le puedo dar una moneda, ¿no? Una de 2 pesos y una de 1 peso en cada mano y que me lo describa. Y el paciente debería tener la posibilidad de hacer eso. ¿Sí? Permítame un segundito. Un segundito, ¿eh? ¿Dudas hasta acá? No, todo No, claro. doctor. Perdón que los interrumpí justo en el momento que estábamos hablando de sensibilidad cortical. Entonces les digo que describa un objeto y luego con algún objeto romo, pues voy a dibujar en alguna zona del cuerpo un número, ¿no? Podría ser nada más un 1 o un 0, ¿no? Les puedo poner un 4, ¿no? Y yo nada más necesito que me diga, le digo, le voy a dibujar un número y me dice qué es, y lo hago en cada extremidad, ¿no? Y ya con eso yo ya sé que percibe, ¿no? Y calcular el peso, pues le puedo poner algo que sea más pesado en una mano que otra y me diga de qué lado es más pesado, ¿no? Y si yo ya quiero algo más fino todavía, pues entonces le voy a pedir que me diga como cuánto pesa. Lo ideal sería que yo tuviera una serie de juegos de pesas, ¿no? Y se la ponga de cada lado y el paciente me pueda describir con precisión el peso que tiene, ¿no? O sea, yo tengo una pesa que ya está graduada y que dice 200 gramos y aquí una de 100 gramos. Pues me va a decir, bueno, de este lado pesa más que este y le voy a decir, bueno, ¿y cuánto pesa? Y él me debe poder más o menos decir, ¿no? Cuánto pesa. Ustedes no se dan cuenta de que esa función ya la tienen, ¿no? En lo cotidiano no andamos viendo, o sea, si yo veo algo, yo ya sé que está pesado. Si veo un garrafón con agua, pues yo sé que pesa, ¿no? Y no necesito cargarlo para saber que pesa. Pero esa función ustedes lo usan constantemente en lo cotidiano y no lo están ejecutando conscientemente de saber cuánto pesa algo, ¿no? Sino simplemente pues saben que está pesado o no y si se pueden arriesgar a cargarlo o no. Sí, tan sencillo, ¿no? Si yo veo esta botella con agua, ¿no? Y yo sé que esta es una botella de 1 litro, ¿no? Entonces, la cargo diario y sé que la puedo cargar, ¿no? Si lo comparo con un garrafón que pesa 20 de estas botellas, ¿no? Pues normalmente no la cargo, ¿no? Pues me voy a lastimar o no puedo, ¿no? Entonces, esto yo sé, y si me lo ponen con los ojos cerrados, pues podría decirles pues, que es una botella de litro o que pesa 1 kilo, ¿no? Y ustedes también lo pueden hacer. Hagan la prueba, ¿no? Con sus familiares, cierren los ojos y pónganles pesos y todo, y van a ver cómo tienen todas esas capacidades sin haberse dado cuenta, ¿no? Hagan la prueba, ¿no? Pídanle a sus familiares, ¿no? Agarren una moneda de peso y una de 2 pesos y pónganles una en cada mano con los ojos cerrados. Ellos no la deben ver ni deben ser sus monedas, ¿eh? Porque si no ellos ya saben. Y pídanles que la describan. Y pues primero que nada ahí estamos viendo la esterognosia, ¿no? Porque nos está describiendo al tacto. Y luego que nos diga las diferencias entre una y otra y finalmente pregúntenle, y me puedes, porque les va a decir son monedas, ¿no? Y me puedes decir de cuántos son y a ver si les dicen cuál es de peso y cuál es la de 2 pesos. Hagan eso el día de hoy como tarea con algún familiar y mañana me comentan, ¿sí? ¿Qué lograron obtener? No les digo que lo hagan ustedes mismos, pues porque por motivos obvios, ¿no? Pero háganlo con algún familiar. Busquen su moneda de 1 peso y otra de 2 pesos y póngansela en cada mano. Y mañana me dicen. ¿Estamos bien en esto? Sí, Sí. doctor. Sí, todo claro. Entonces, se fijan, la exploración es sencilla, ¿no? O sea, yo puedo explorar rápido, superficial, solo recordar que ojos cerrados y por dermatomas, con algo fino, con algo que cause dolor, ¿no? La profunda en cada extremidad, voy a ver posición articular y puedo poner un diapasón para ver y la cortical, pues le pongo pesos que de por sí ya estoy explorando en la profunda, ¿no?
y le dibujo gráficos en la piel y le pido que me describa objetos con la mano. Entonces, una serie de maniobras que realmente no me tardo mucho en hacer. Lo importante es entender todo el significado, ¿no?, que tiene a nivel de integración en el sistema nervioso, porque tiene mucho valor de localización también, ¿no? Así como veíamos en todos los síndromes piramidales y extrapiramidales y todo eso que les quedó de tarea, pues aquí, ¿no?, en la sensibilidad, pues hay que recordar un poquito cómo van las dos vías principales de sensibilidad, ¿no? El espinotalámico y los cordones posteriores. Hay otras vías sensitivas, ¿no?, para propiocepción, ¿no?, que son los espinos cerebelosos, etcétera, ¿no? Esos pues me llevan información que va a participar después en las respuestas de tono muscular y posición y equilibrio, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista que yo me pueda dar cuenta, ¿no?, o sea, que yo tenga en algún momento la percepción cortical, la nósea, son las dos vías principales que vamos a hablar aquí. ¿Y por qué? Porque lo otro también lo estamos explorando propiamente en vestíbulo cerebeloso, ¿no? Recordar cómo está la estructura de la médula espinal en el canal raquídeo. Entonces, toda la información empezó a nivel de los receptores, ¿no? Vamos a regresarnos a los receptores, aquí, ¿no? Y de aquí la información pues tiene que entrar al sistema nervioso en la médula. Y a la médula ya va a ascender, ¿no? Ya entra al sistema nervioso central. Hasta aquí era el sistema nervioso periférico. Recuerden que el cambio importante en los nervios periféricos y el sistema nervioso central es la mielinización, ¿no? Aquí son células de Schwann que generan la mielina, y a partir de aquí ya no son células de Schwann, sino oligodendrocitos, ¿no? Entonces hay un cambio y ya es propiamente el sistema nervioso central. Las células de Schwann son regenerables, ¿no? Los oligodendrocitos no tienen capacidades de regenerar vías, ¿no? Entonces cambia mucho, ¿no? Se va a cortar la clase, ahora sí descansamos 5 minutos y nos volvemos a conectar, ¿eh?, en el momento que se corte, ¿no? Entonces, Sí, Sí, doctor. la estructura, ¿no? Aquí ven en el centro la médula espinal. Este es el cuerpo de la vértebra. Este es el arco posterior, ¿no?, la lámina, ¿no? Y el proceso espinoso, los procesos transversos y los procesos articulares, ¿no? Lo que une una vértebra con otra, ¿no?, en la columna. Y entonces esta es la parte anterior y esta es la parte dorsal. En la médula espinal, les repito, tenemos cordones, o sea, la sustancia blanca está por fuera, con un cordón anterior, parte anterior, un cordón lateral y un cordón posterior, donde va justamente toda la propiocepción. Y en la parte central, la sustancia gris, que forma astas, básicamente posterior y anterior, y aparte en la región torácica, una lateral, que sería la que tiene que ver con el simpático, ¿no? O sea, que es la cadena simpática o ganglionar que nace ahí, pero es nada más a nivel de la columna, digo, de la médula espinal dorsal, ¿no? En esa médula espinal van a llegar las raíces las raíces posteriores, las raíces